Pues buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro viernes espiritual con el tema de hoy, muy bonito, emprendurismo espiritual, y verdaderamente estamos muy contentos, muy emocionados por este tema, ya que verdaderamente vemos cómo la espiritualidad es necesaria para potencializar el emprendimiento. Asimismo, el mundo necesita líderes que busquen una mayor conexión consigo mismos, con otras personas y con lo divino. Asimismo, ante estos complejos globales que vivimos, debemos buscar nuevos caminos para fortalecer no solo las capacidades materiales e intelectuales del emprendedor, sino también su nivel de conciencia. Para ello hay que romper los paradigmas actuales para llevarlo a ser un líder con un enfoque holístico más exitoso y feliz. Y bien, como siempre, y dándole buena noche a Betty Llana y a Martín Samadi, nuestro director del Centro Shamari, pues vamos a iniciar con una evocación y le decimos a nuestra querida Betty Llana si nos hace el favor. Con mucho gusto. Adelante, Bueno, pues Betty, gracias. les pido que se pongan cómodos ahí donde están, que cierren sus ojos. Hacemos una respiración profunda y amorosa. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Y nos vamos ahí al centro de nuestro ser, ahí donde está el plexo solar. Y reconociendo que Dios es todo lo que existe. Reconocemos que Dios es todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y que agradecemos el estar aquí esta noche compartiendo este conocimiento, esta sabiduría. Y agradecemos la amistad. Respiramos profundo, suave y amoroso. Y nos abrimos a recibir este conocimiento, esta plática, esta charla, abiertos a este saber más allá. ¿Qué hay en una empresa familiar? ¿Qué hay en los emprendedores? ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Cómo hacerle para seguir adelante? Así que con mucha alegría nos abrimos a todo lo bueno que viene en esta charla y damos gracias porque así es. Y así Así es. es, amiga. Pues sí, como nos dice nuestra querida Betty en esta evocación tan bella, eh, sobre las empresas, sobre nuestros comercios y sobre todo nuestro emprendimiento, cómo buscar esas formas de, de pasar esta complejidad en los problemas globales que vivimos y que vimos que creo que nos ayudó mucho y que fueron mucho tiempo, este tiempo que pasamos, muchas empresas en verdad tuvieron que tomar algunas decisiones y algunas acciones que verdaderamente no nos las esperábamos. Y cómo imagínense un Nueva York en un día soleado, vacío, sin circulación, sin gente. Los anuncios estaban funcionando,
pero todo estaba tranquilo, no había gente. Yo nunca o en mi entendimiento pensé que eso llegara a suceder, eh, sin un conflicto, bueno, que normalmente es y generalmente sabemos que es, ¿no? Que paraliza todo, pero no de ese tipo. Entonces, de ahí creo que la gente y los mismos empresarios, nosotros como emprendedores, tuvimos que cambiar muchas cosas, ¿no? Y ya se venía desde hace tiempo por ese cambio global que era necesario por el clima también global que se venía viendo por todos estos cambios y que pues verdaderamente vino, aceleró y creo que ya se venía con ese pensamiento, pero aquí tenemos a nuestro querido Martín que nos puede englobar un poquito hacia dónde vamos, cómo se ha tomado todo esto. Y pues adelante, querido Martín. Sí, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Betty. Pues agradecer la presencia de ustedes en este viernes espiritual que le llamamos, con un tema muy interesante que seguramente a los que pudieran incorporarse más tarde o más adelante revisar la grabación les pudiera interesar, porque la idea más que dar consejos o dar guías o de alguna manera intentar contagiar es darle un enfoque diferente a lo que son los negocios, darle un enfoque diferente a lo que es la actividad terciaria, la actividad secundaria. Hablemos propiamente de las actividades comerciales principales, donde el emprendedurismo tiene un mayor auge en estos momentos, en este modelo económico que tenemos. Me gusta la interpretación que dice Raúl, así como respetuosamente lo digo, hablábamos de antes de Cristo y después de Cristo. Hoy podemos decir los sobrevivientes de la última pandemia, que es antes del COVID y después del COVID. Seguramente la Madre Tierra nos mandó un mensaje que en otro momento se lo dio a los dinosaurios, que en otro momento seguramente se lo dio a los habitantes cuando se dio la erupción volcánica global. Y como muchos mensajes que se están dando por parte de la Madre Tierra, donde los niveles del agua están subiendo, donde los glaciales se están diluyendo, y todo aquello que de alguna manera nos invita a tener mayor conciencia de qué está pasando con la Madre Tierra, ¿no? ¿Qué necesita la Madre Tierra de nosotros? Pudiéramos decir que nada, porque la Madre Tierra es perfecta. Más bien, ¿qué necesitamos nosotros de la Madre Tierra? Ella ya nos demostró por miles de años que como es parte de la creación divina, que es algo que nosotros no hemos terminado de entender, solita se regenera, solita promueve su eternidad, solita promueve su inmortalidad, llamémoslo de esa manera. La Tierra se está calentando, pero no está calentando, está mal dicho. La Tierra, los humanos le estamos calentando. Nos estamos calentando el lugar donde vivimos. Y esa conciencia, bueno, tenemos que cuidarla. Desde la matriz cultural que cada uno de nosotros podamos tener en base a nuestro linaje ancestral, debemos de entender que debemos de respetar el medio en el que vivimos. Debemos de entender primero en qué ecosistema estamos, qué parte formamos de él y sobre todo conocer en forma general, aunque sea, cuáles son las cadenas tróficas que se generan ahí. Con este mensaje que nos dio la Tierra, tenemos que considerar eso ahora. Seguramente en otro momento solamente pensábamos en dinero. Hoy tenemos que pensar en dinero, en sobrevivencia y sobre todo en respeto hacia la Tierra. Hablar de emprendedurismo en términos administrativos o como un ejecutivo de negocios o como un consultor empresarial, pues sería técnicamente irreconocible para el tema que nosotros vamos a manejar hoy. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de conciencia. Recordemos que somos una trina divina. Tenemos un cuerpo, que es lo que estamos viendo en las imágenes ahorita. Tenemos una mente, porque veo la cara de Raúl y de Betty que están pensando algunas cosas y que yo, bueno, las estoy diciendo en este momento. Pero también tenemos eso que no vemos, pero sabemos que existe, el alma. Esa alma que de alguna manera nos mueve, que nos hace parte de esta creación. Esa espiritualidad propiamente indirecta que tenemos que retomarla en nuestras ideas.
Si hablamos de esas tres esencias que tenemos, la mental parte de un funcionamiento muy lógico. Recuerden que tenemos sentidos, partimos de sensaciones. Las sensaciones nos dan algunas emociones y las emociones nos llevan a algunas ideas y algunos pensamientos. Y en esas ideas empiezan a surgir los sueños de qué quiero hacer en este lugar. Todos tenemos una actividad en específico que queremos desarrollar, pero todo parte de una idea que puede convertirse en un sueño. Y si ese sueño le metemos pasión y tiene un propósito, adelantando un poquito un tema que vamos a trabajar más adelante, seguramente va a tener resultados diferentes a los que tienen hoy. No basta generar recursos, tenemos que generar un estado de armonía en donde quiera que nos paremos como empresarios. Si vamos a producir en el sector primario jitomates, no se trata de aflojar la tierra, de ponerle matahierba, de sellarlo con pesticidas y de ponerle abonos químicos. Pero estamos produciendo jitomates bonitos, hermosos y todo. ¿A cambio de qué? De maltratar la tierra, ¿no? Ahí es donde entra propiamente la espiritualidad. Quiero producir jitomates, bueno, voy a aprovechar las ventajas que tiene propiamente el espacio llamado tierra en donde quiero hacerlo. ¿Para qué? Para nutrirlo en lugar de afectarlo. En lugar de hacer un sello para que no salga hierba, pues vamos a quitar la hierbita como tradicionalmente se hacía con el asadón. Y la hierbita, después de que no tenga semilla, pues no se va a reproducir y vamos a tener una tierra limpia. Pero no queramos que de alguna manera se haga en forma espontánea. ¿Por qué? Porque le metemos un sellador. ¿Y qué es lo que hacemos? Le matamos el oxígeno a la hierba, pero también le matamos el oxígeno a la tierra. Estamos contaminando esa parte. Tenemos que ser cuidadosos, y es donde insisto en la espiritualidad, de que si hacemos un cultivo y lo tomamos como una idea de negocio, tenemos que pensar en qué daños podemos generar. Si queremos prestar un servicio, hablando del sector, bueno, hablemos primero antes de la empresa, del sector secundario. Si queremos hacer una empresa, bueno, ¿dónde la vamos a poner? Regularmente hoy en día, todavía, ponemos las empresas donde hay ventajas comparativas. Llegan empresas refresqueras, empresas cerveceras y se plantan en lugares donde hay agua. Le absorben el corazón a esa comunidad y la transforman en una comunidad enferma. La desvinculan. Hay un estado, sí vamos a decir nombre, Chiapas. No podemos decir que es el estado número 1 de diabetes. Gracias a Coca-Cola llegó ahí. Una empresa supuestamente sustentable, sostenible y responsable. Pues no está siendo tan responsable, porque el daño que está generando a la población y el daño que está generando a todos los mantos freáticos de esa zona, se está modificando propiamente los ecosistemas que se tenían en forma tradicional. Entonces, la espiritualidad de Coca-Cola, del grupo FEMSA, ¿dónde está quedando? Solamente es ganancias, ganancias y ganancias. Yo diría, bueno, ¿cuánto dinero del que se paga de impuestos, si es que los pagan, grupo FEMSA en esa zona, se están empleando para orientación sobre salud de las personas? Dicen, es que ya la gente toma coca en lugar de tomar agua. No, o sea, es que el agua está más escasa que la coca, porque si ahí la producen, se las venden como coca y hay un doble daño y una doble ganancia para ellos. Muchas veces tomamos otros líquidos que no es el agua, por lo que nos cuesta de alguna manera traer esa agua, ¿no? O por la publicidad y muchas cosas. Tenemos que tener conciencia. Una empresa, por pequeña que sea, tenemos que meter ese sentido de espiritualidad. ¿Qué daño voy a generar antes de qué beneficio voy a tener? Y si hablamos del sector terciario, que en el caso de muchas zonas es el principal, que es la prestación de servicios y el comercio, hay mucha inconsciencia o no hay conciencia espiritual en muchos de ellos. ¿Por qué? Porque llevan a cabo su proyecto es exitoso y venden 4,000 tacos en esa esquina que fabulosamente está haciendo, ¿no? Pero resulta que los aceites con los que se hacen los tacos los tiramos al drenaje y del drenaje se van al río y del río se van al mar y contaminamos propiamente todos esos mantos freáticos que van en ese recorrido y contaminamos el mar, el río, y después decimos, es que el río ya no está como antes. Pues no, ya no está como antes porque lo estamos contaminando. Por hablar de un simple puesto de tacos, que pudiera parecer insignificante, ¿no? Los vapores no los controlamos. Los aceites que quemamos son de grasas polisaturadas, o sea, de grasas que contaminan el medio ambiente.
Porque alguien algún día nos dijo que la manteca de cerdo, que tiene características para consumo, si nos parecemos estructuralmente, tenemos partes muy similares a un cerdo, quiere decir que estamos hermandados como parte de la creación divina a ese animalito y nos lo podemos comer y es la carne menos dañina, inclusive que algunos peces, que algunas otras especies, que algunas aves, ¿no? ¿Por qué? Porque es un animal que procesa, al igual que el humano, muchas de las toxinas que se comen. Pero alguien nos dijo que un peso de manteca sale más caro que 50 pesos de aceite. Y hoy, sin decir marcas, hay aceites de 80, 90 pesos. Y esos aceites se están contaminando no solamente nuestro cuerpo, están contaminando el medio ambiente. Pudiéramos decir ejemplos, a lo mejor es corto el tiempo para que pudiéramos platicar, pero tanto en el sector primario, en el secundario, en el terciario, es invitar a quien pudiera escucharnos de que tomemos conciencia de qué daño le generamos a ese espacio de tierra. Si tomamos esa conciencia, seguramente empezamos a generar la espiritualidad, porque estamos viendo el beneficio propiamente del espacio y no solamente el beneficio de mi bolsillo. ¿Qué pasa en la segunda parte cuando tenemos de alguna manera el emprendedurismo espiritual? Los resultados se dan por sí solos. ¿Por qué se dan los resultados por sí solos? Porque si pensamos en los demás, el beneficio, la prosperidad se nos multiplica en forma directa. Si le damos al medio ambiente, si le damos a la tierra, si le damos a los demás, seguramente por pura ley nos va a regresar esa prosperidad, ¿no? Termino esta primera participación diciendo lo siguiente. Si realmente tengo una idea y quiero emprenderla y siento que va a ser muy exitosa, debe ser exitosa en forma integral, no en forma financiera solamente. Debe ser exitosa espiritualmente, debe ser exitosa socialmente, debe ser exitosa en relación al clima, perdón, al medio ambiente. Debe ser exitosa en términos de no generar problemática de escasez de recursos. Debe ser en todos los aspectos que queramos exitosa, no solamente en el dinero. Hay un refrán o unas palabras, todos trascendemos, teniendo dinero o no teniendo dinero. Es un proceso de vida nada más. Así es que vamos a emprender esas ideas fabulosas que tenemos en nuestra mente, vamos a llevarlas a cabo en negocios, vamos a llevarlas en servicios, en empresas, pero con una conciencia espiritual, no solamente con una conciencia simulada de que saco agua y planto arbolitos y seguramente dentro de 50 años va a haber otra vez agua una vez que seque el manto acuífero de este lugar, ¿no? Gracias. Vamos a seguirle, Raúl. Sí, pues en verdad, bueno, empecé a ver yo todo esto y meterme un poquito en internet sobre sobre este emprendimiento espiritual. Y sorpresivamente te digo, o sea, ya hay mucho más información, hay muchas industrias ya en en este pensamiento de bien común que ya cambió, ¿no? Como tú mismo lo decías, que ya no está enfocado simplemente en ese materialismo extremo y esa distorsión, ¿no? Que viene como avaricia, y como viene como pecado y ese enfoque que se tenía anteriormente, ¿no? O sea, pues yo produzco para ganar, ¿no? Sin importar quién esté ahí, yo lo único que quiero es ganar dinero, ¿no? Que era la idea anterior y que ahora verdaderamente tenemos que pensar no solamente en los demás, sino en la misma naturaleza, ¿no? Y respetarla. Y algo muy bonito que siento es esto, ese cambio, ¿no? Hacia la espiritualidad que sabemos cómo responde. O sea, trabajar con la ley, ¿no? Trabajar verdaderamente, como dices, la coca está ganando, pero verdaderamente hacia dónde nos está llevando y cómo se está desarrollando, ¿no? Asimismo te puedo comentar y se ha dicho ya ahorita últimamente más fuertemente la piratería de la coca, ¿no? Es verdad que están abriendo muchas empresas
piratas y están produciendo la coca, ¿no? Y en verdad, o sea, parece una cosa muy insignificante, pero aquí en la Ciudad de México, los puestos los puestos donde venden tortas, desayunos, tacos y todo, ¿no? Se están surtiendo de eso, de ese producto porque pues está más económico, ¿no? Y verdaderamente, pues es la parte de esta ley, ¿no? De trabajar de esa forma que decimos que estamos no cumpliendo con la misma naturaleza que nos solicita ese cambio, ¿no? Como tú dices, tenemos que ser nosotros, no la naturaleza va a cambiar, ¿no? Y verdaderamente nosotros tenemos que empezar con ese cambio y de alguna forma también sabemos, ¿no? Que si trabajamos con este nuevo enfoque de pensar en todos y en todo, pues verdaderamente la puerta se abre, ¿no? De diferente forma. Por aquí encontré algo muy bonito que me gusta mucho, que hay los 4 dominios del ser, y es de la Universidad de Australia, que nos dice que a medida que las personas viven en armonía dentro de las relaciones en los 4 dominios, empezando por lo personal, en el que uno se relaciona consigo mismo, la comunal, que se muestra en la calidad y profundidad de las relaciones interpersonales, la ambiental, demostrando por un auténtico asombro y cuidado del medio ambiente, trascendental como la relación con algo o alguien superior. Y esto definitivamente se refiere al bienestar espiritual como una vivencia y como un balance entre los diferentes aspectos de la vida. Y pues verdaderamente digo que aplicando estos principios podemos emprender de diferente forma, ¿no? De una forma que va haciendo el cambio y va respetando esa ley como lo mencioné anteriormente. Pues esa es mi intervención. Adelante. ¿Alguna opinión, Betty, o continuamos con otra parte? No, no se escucha. Adelante, Betty. Creí que me estaban escuchando. Yo quisiera darle el enfoque diferente. Yo considero que los principios espirituales que tenemos podemos usarlos en cualquier lugar y de cualquier manera. Yo me quisiera ubicar como emprendedores, alguien que quiere poner un comercio. Ahorita para poner un comercio hay que sacar una licencia y te van a checar que tengas las condiciones correctas para abrir ese comercio. Vamos a suponer una zapatería o alguna tienda de ropa o cualquier otro comercio. Y tienen que ir también los de el medio ambiente para ver si tienes la seguridad, para que tengan todo. Por ejemplo, a veces en las discotecas ha habido problemas porque cierran las puertas y ha habido desastres. Entonces, no, tiene que haber salidas, entradas, seguridad, pero todo eso influye precisamente en los dueños o en los gerentes. ¿Qué principios espirituales están poniendo en el comercio? O simplemente, como dicen ustedes, pensamos en ganar dinero. ¿Y qué pasa si un trabajador no viene en condiciones o está enfermo y contamina a alguien más? ¿Qué pasa si está mal y tienen seguro? Hay que llevar los principios, pero son los dueños, los gerentes, las personas que están a cargo. Y yo sé que sí se puede emprender negocios, pueden ser chiquitos, grandes. Cuando hablas de aceite,
hay formas de vaciar el aceite y de transportarlo a otros lugares o de reciclarlo de forma diferente para que no dañe nuestra madre tierra. Hay muchas maneras cuando uno quiere, cuando uno desea y cuando uno ama la naturaleza, a nuestra madre Gaia. Podemos hacerlo, pero tenemos que ser nosotros los que hacemos el cambio, no esperar que sea otro, no esperar que el vecino, no, empieza contigo. Haz tú los cambios que quieres ver en el otro, pero sí los principios espirituales se tienen que llevar en todos los emprendimientos de negocios, cualquiera que éste sea. Y hablamos del personal, también hay que enseñarles, hay que decirles qué queremos en este negocio para que vayan siguiendo los mismos principios que nosotros queremos. Entonces yo sobre eso quisiera, o sea, decir sí, sí se puede. Es bueno tener negocios, digo, es bueno tener unas entradas que pueden ayudar al otro, que podemos dar fuentes de trabajo para más personas, para que vivan bien y de buena manera, pero bajo principios espirituales, bajo amor a la madre tierra, bajo condiciones que sepamos y que sabemos que todos somos uno y que nosotros no solamente si me beneficio yo, voy a lastimar, a molestar, a perjudicar al otro o simplemente al medio ambiente para conseguir lo que yo quiero. Eso no se vale. Bueno, pues eso quería compartir. Gracias, gracias. Pues precisamente, mira, qué bueno que tanto Raúl como tú se adelantan a esa parte. El emprendedor tiene doble compromiso. Tiene el compromiso social, el compromiso ecológico, el compromiso con la madre tierra y el compromiso más importante con la gente que va a desarrollar esa idea, que va a desarrollar ese negocio. Llamémoslo trabajador, llamémoslo administrador, llamémoslo en base al tamaño de la empresa, el nivel que se tenga. La espiritualidad de la empresa es exitosa. En el caso de la zona acá donde estamos nosotros, hemos ofrecido este servicio en 2, 3 empresas y sin decirles que es espiritualidad, hemos plasmado precisamente esos principios a los que tú atinadamente haces referencia. Les hablamos de hermandad espiritual, pero en este caso hermandad laboral, donde debemos de tener cuidado y de cuidar esa empresa que fue creada y que nos está generando un empleo, pero también cuidar todo el aspecto que hemos referido de la cuestión del medio ambiente, del medio social, de los valores básicos de no tomar las cosas de la empresa, de hacer uso racional de las mismas. Hay 2 talleres que hicimos en forma muy exitosa con una empresa que se dedicaba a producir flores, la cual nos permitió platicar con ellos en ese sentido. Lo llevamos también a escuelas con profesores, porque en el sector educativo, por referirlo muy rápido, entre comillas, es increíble que, bueno, la espiritualidad está muy ausente, ¿no? Se pelean entre los maestros en lugar de hacer una hermandad para que esa escuela salga hacia arriba, ¿no? Aquí lo importante de lo que ustedes refieren es que en ese emprendedurismo nuevamente, que en esa normativa propiamente de capacitación hacia la gente, se pudieran considerar aspectos de este tipo, ¿no? Que los llamen valores, que los llamen principios, que los llamen como quieran, pero lo importante es que se le capacite al trabajador a llevar una relación como integrantes de una unidad, a llevar una relación que permita no alterar ese ecosistema en el que viven, que permita llevar a flote cualquier negocio por pequeño que sea, porque de otra manera el emprendedurismo que es exitoso en México no se vería tan desarrollado como hoy está medio simulado. No me voy a meter en eso, ¿no? Está medio simulado, pero realmente el emprendedurismo es para utilizar recursos públicos y privados para no pagar impuestos y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero los verdaderos emprendedores yo creo que están en ese escenario
de considerar no solamente a la Madre Tierra, no solamente a todo lo que le rodea, sino también a todos los que van a estar con ellos en ese movimiento, ¿no? De que funciona la espiritualidad de los trabajadores, funciona, pero entre más espirituales sean los trabajadores, entre mayor unidad, y no hablo de unidad laboral, mayor unidad, entendiendo espiritualmente, se dé en cualquier negocio, por pequeño que sea, además de respetar el espacio de los demás, vamos a poder respetar al comensal, vamos a poder respetar al consumidor, vamos a poder respetar muchas cosas, ¿no? Y cada uno de nosotros seguramente hemos vivido eso. Hay gente espiritual sin que lo sepa y son muy amables, ¿no? Hoy fui a comer a un lugar X aquí en Tepeji y el chico que tuve la suerte que me atendiera, un chico excelente, ¿no? Joven, entusiasta, respetuoso, atento. Dije, caray, ¿cómo que los jóvenes no están preparados para esto? Claro que están preparados. Le felicité, le dupliqué la propina, hice otras cosas por él, porque esos niños son de los que queremos, ¿no? Y me ha tocado ir a algunos espacios que a lo mejor a ustedes también les ha pasado, de renombre, y nos tratan como si fuéramos consumidores de tercera. Y no hablo de las zonas donde nuestros compañeros norteamericanos han llegado y han hecho esa acción de desplazamiento, ¿no? Donde que, bueno, si no estamos güeritos, no hay la atención que quisiéramos, ¿no? Y a los güeritos hasta les bailamos. Esa situación, bueno, es donde no hay unidad, donde la espiritualidad está ausente, porque solamente el dólar es el que nos interesa. Y ahora acá el chico, la propina que se le dio, fue la más alta de la tarde, pero yo creo que no le di más porque tampoco hay que engolosinar, porque a decir, bueno, ¿qué hice bien? Le dije, voy a regresar por ti, y la comida está rica además, ¿no? Sí se puede. Conozco empresarios o microempresarios que son muy generosos, ¿sí? Sí hay una parte buena de los sectores productivos, ¿no? Solamente hay que fortalecer nosotros y la idea de este tema, tocarlo aquí, es como contribuir a esa hogatita, que lo decía atinadamente Raúl, en el mundo ya está aprendida, pero en nuestro país tenemos que fortalecer a más porque aquí es donde vivimos. Sabemos que esto ya se lleva a cabo en países más evolucionados espiritualmente, no económicamente, ¿no? El emprendedurismo es una parte muy interesante del desarrollo de los países si considera no solamente el aspecto financiero, sino el aspecto de unidad de los elementos creados por quien ya sabemos quién y de los que formamos propiamente ese posible negocio, esa posible idea. Adelante, Raulita. Sí, fíjate que esto me llevó mucho al transporte público, ¿no? Y lo que está viviendo actualmente. Tuvimos la oportunidad en el transporte público y estuvimos, yo por ejemplo, que te puedo decir que estuve en una ruta donde te digo que había orden, ¿no? Había, te digo, era con tiempo que hacíamos nuestros viajes y había checadores, pero también así los propios propietarios, el pensamiento colectivo era de sacar lo más que podía, ¿no? Eh, con ese pensamiento, el hecho era de que maltratabas la unidad, una, los acelerones y todo eso gastabas más gasolina, ¿sí? El trato al público por ir y trabajar de diferente forma, también no les gustaba, ¿no? O sea, y había algunos que se los decían, ¿no? O sea, no está de acuerdo, no le gusta, pues toma un taxi, ¿no? Porque así lo hacían, en verdad, y eran los dueños. O sea, no eran los choferes. Y yo, por ejemplo, como chofer, yo era lo que decía, ¿no? Y yo era lo que, yo tuve la oportunidad de participar porque mi tío no podía ir, ¿no? Entonces, eh, yo con el tiempo, yo sabía que nada más podía ir a las juntas y nada más escuchar, pero con el tiempo, como vieron que yo era activo y que era constante, que era responsable, pues me empezaron a permitir participar, ¿no? Y dar mi punto de vista. Entonces yo era lo que les decía, ¿no? O sea, es que vivimos del pasaje,
vivimos de quien nos aborda y tenemos que darles el mejor servicio, ¿no? Además, era lo que les decía, era en vez de abrir tiempos, era disminuir los tiempos para que la gente se acercara, ¿no? Y era bueno, yo me los echaba encima porque decía, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? Tú vienes con otro pensamiento de pérdida pero no, no. Y velo, actualmente, imagínate lo que te digo, de cuidar los micros y traerlos al día, al menos estuvieran cumpliendo lo que pide el reglamento, ¿no? Y estarían todavía más cuidaditos, porque te digo, aquí estaban como cuidaditos porque no se corrían ni se correteaba tanto, ¿no? Como en otras rutas. Eran rutas cortas, entonces se podían mantener mejor los micros. Yo tenía uno de los micros más viejos y por la forma de trabajar, era de los más cuidados, ¿no? Y se podía hacer, pero esa parte no la entienden. O sea, el hecho era de que te digo, era el enfoque de darle a la gente el servicio para que llegara seguro y rápido a su trabajo, ¿no? O sea, que no tuviera complicaciones, ¿no? Y lo más tranquilo que pudieran viajar, ¿no? La música dentro del ambiente, la limpieza, eh, el saludo, ¿no? El saludo era algo importante y te digo, o sea, parecen cosas muy triviales, muy ingenuas, hasta cierto punto, porque así lo veían, pero verdaderamente era desde ese enfoque espiritual, ¿no? De hacer un buen servicio, trabajar bien, o sea, cumplir, ¿no? Y yo vi ese cambio verdaderamente en el transporte, ¿no? Y ahora las rutas ya están por desaparecer definitivamente, ¿no? Por, por, por el mismo gobierno y por esa falta de mantenimiento en las unidades, ¿no? El descuido que se pudo de alguna forma tomar, ¿no? Y pues estar un poquito más, porque si hay lugares donde se necesita, no todos tenemos ejes viales, ¿no? No todos tenemos avenidas anchas como es lo que se necesita para el Metrobús, ¿no? Que es la idea del gobierno, manejar mediante Metrobús, pero ¿dónde están esas avenidas anchas y grandes para esa doble circulación? Pues es mi intervención, Martín. ¿Tienes apagado tu micrófono, Martín? Ah, sí, perdón. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que es un ejemplo muy claro de que sin estudiar espiritualidad podemos ser espirituales, ¿no? Y así como tú seguramente lo hacías en su momento en el transporte, hay mucha gente que trabaja esa espiritualidad. Cuando viajamos en el transporte público nos damos cuenta de eso, ¿no? También asimismo hay gente que está ausente de ello, ¿no? Yo, si me permiten, fíjate que Adelante. es verdad, eh, de donde yo soy no hay mar, hay ríos, hay arroyos, y se reunieron las comunidades y se creó una ruta que se llama la Ruta de la Chinantla. Y por ejemplo, en Chiltepec, Jacatepec, Valle Nacional, Yetla, en cada lugar se reunieron, tomaron cursos de capacitación para saber cómo atender al cliente. Son lugares turísticos, pero rurales, pero no permiten que quiten flores, que maltraten los árboles, que tiren basura. Por eso digo que a los emprendedores, cuando quieren hacerlo con principios y valores, lo pueden hacer. Uno llega al lugar y están ahí los anuncios de lo que sí o no está permitido, los atienden con calidad, los atienden
se puede decir como si estuvieran en casa para que la gente se vaya contenta y regrese. La que es la cocinera cocina muy sabroso, el que sirve la mesa, en fin, yo en ellos veo precisamente que en el campo pueden desarrollarse como emprendedores, pero con esos principios y valores básicos que respetan la tierra, que aman los ríos y que exigen, piden que no maltraten la naturaleza, ni que abusen, no cortan una florecita y no, no se puede, está prohibido. Entonces, me da mucho gusto a mí ver eso cuando llego a ir a estos lugares, de cómo sí se han concientizado del respeto por la tierra, por los ríos, por la vegetación, y que pueden atender a las personas. ¿Por qué no? Pero en conciencia, con respeto y con amor, y se junta toda la comunidad y algunas veces unos hacen una cosa y otros hacen otra y al año cambian, pero se prepararon para hacer esto, se prepararon y en todos los niveles y saben perfectamente que lo primero es el respeto por la tierra, por la vegetación y por el río. Entonces, sí lo quiero compartir porque sí se puede y yo lo he visto. Es más, acuérdense que los he invitado a ir y no me van a dejar mentir el día que lleguen por ahí. Qué bonito es, qué bonitos son estos lugares y cómo la comunidad pues tomó a ser emprendedor con principios y valores. Muchas gracias, Betty, por tu participación. Ten la seguridad que vamos a estar muy pronto en ese lugar sagrado, en ese lugar maravilloso que nos has reiteradamente invitado. Y haremos por ahí algunas ceremonias para agradecer toda esta belleza que de alguna manera nos compartes. Claro Pues que ya sí. hemos, es muy breve, una hora hemos terminado, hemos platicado un poquito sobre lo que es el emprendedurismo espiritual, algunos ejemplos muy importantes como el que das tú, como el que da Raúl, y algunos otros que seguramente tenemos en nuestra mente, pero los programas del Viernes Espiritual son espontáneos, no son multiplicar cosas que ya estaban. Vamos a pedirte, Betty, que hagas la bendición, por favor, recordándole a alguien si nos ve antes del día de mañana que tenemos servicio a la 1 de la tarde, después el día domingo tenemos servicio global a las 8 de la mañana y tenemos servicio de lo que es el trabajo de Samadhi a las 8 de la noche. Ese es el cierre de esta semana y agradecer a todos aquellos que te se den la oportunidad de escucharnos. Estamos como siempre a sus órdenes como personas y como centro de enseñanza Samadhi. Buenas noches, adelante, Betty. Muy bien. Pues Betty, nuevamente, sí. Betty, también si tienes una invitación por ahí de lunes y el martes. Sí, cómo no, están todos invitados para el círculo de la vida espiritual para el lunes de 7 a 8. Vamos a iniciar un nuevo libro que yo he estado estudiando y leyendo y vamos a darle un poco más de fortaleza, de fuerza a lo que es la mujer, pero también no nada más así, sino la mujer espiritual, cómo puede transformarse. Hablaban de alguien que era esclava y llegó a ser reina. ¿Y Bien. cómo se pudo transformar? Entonces va a estar bien interesante. Cada capítulo va a tratarse de alguien es de la Biblia, ¿verdad, Raúl? Sí. De mujeres que transformaron. Y bueno, si nos acompañan, nos va a dar muchísimo gusto. Y el martes tenemos sesión de 8 a 10. Y también las personas que estén pasando por algún proceso, algo que necesiten, ahí vamos a estar y con mucho gusto se les va a dar la sesión. Entonces, Muchas no gracias sé. por esa información. Yo la cerré Sí, el domingo, pero ya saben que los sábados hago anuncios toda la semana. Lo del libro precisamente es muy interesante. Te ofrezco que sí. junto con mis alumnas del día lunes, que sabes que trabajamos presencialmente, nos conectamos por ahí un ratito para saludarles Sería sensacional. y un Sí, buen me abrazo, ¿no? encantaría. Ándale, pues Adelante, bueno, Betty. Gracias.
Pues por favor, pónganse cómodos ahí donde están. Cierren sus ojos, respiremos, inhalamos y exhalamos. Y sintiendo los latidos de nuestro corazón, nos vamos a nuestro plexo solar. Y de ser posible, pongan ahí su mano y sientan cómo late ese corazón. Cómo late, cómo se expande ese amor que tenemos. Sabemos que somos amor, que Dios es amor y que todo lo que Dios es somos nosotros. Y en este momento sabemos que viviendo desde donde quiera que estemos, hagamos lo que tengamos que hacer y trabajemos en lo que trabajamos, podemos vivir en principios, podemos vivir con los valores. Sabemos que esto es posible y sabemos que todos somos uno, que tú eres yo y que yo soy tú. Así es que agradecemos esta charla que ha sido tan buena y muy buena. Agradecemos estos viernes espirituales donde podemos platicar y sacar aquello que a lo mejor ni recordábamos, pero que es importante transmitirlo. Así es que agradecidos, bendecidos, sabiendo que el próximo viernes aquí vamos a estar en otro viernes espiritual. Damos las gracias porque así es. Y en esta mente universal, donde todos somos uno, libero mi palabra a la acción correcta de la ley. Sabiendo que hasta la próxima semana todo es armonía, amor y felicidad y prosperidad en nuestras vidas. Y así es. Amén. Así es, muchas gracias. Bendecida noche. Bendecida noche. Nos vemos. Un abrazo. Y así es, saben.